Muy buenas noches, amigos de OVNI Radio. Esta es una nueva emisión de Crónicas de lo Invisible. Hoy vamos a tratar un tema de arqueología prohibida. Y muy prohibida. Tan prohibida que lo que hoy vamos a hablar casi nadie lo conoce. Incluso en los medios más heterodoxos de la arqueología, en los medios alternativos de YouTube, tampoco se conoce esto de que voy a hablar. Sin embargo, es una serie de hallazgos que ya tienen sus buenos 30 años. ¿Alguien oyó hablar alguna vez de Carl Munck? Si esto fuese un auditorio en lugar de una radio, es posible que nadie pudiese levantar la mano. Nadie sabe quién es Carl Munck. Sin embargo, este hombre ha hecho algunos de los descubrimientos más notables de los últimos tiempos en materia de arqueología de las civilizaciones más remotas. Carl Munck es un coronel retirado de la Fuerza Aérea Norteamericana que cuando se jubiló empezó a investigar las matemáticas y la ubicación de los antiguos monumentos de todo el mundo. Empezó a hacer estudios de arqueoastronomía, por decirlo así, pero sobre todo se centró en las coordenadas geográficas de los antiguos monumentos. Y descubrió una cosa muy extraña. Al principio le pareció una coincidencia. Descubrió que a medida que iba estudiando cada uno de los monumentos antiguos, la forma geométrica de ese monumento, los números que emergían de esa forma geométrica, marcaban la latitud y la longitud de ese monumento antiguo. Como digo, al principio pensó en una casualidad, pero a medida que iba estudiando más y más monumentos, se dio cuenta que todos seguían el mismo patrón, que ya la casualidad debería excluirse en este caso, y tenía que referirse al propósito mismo del monumento, ¿no? A algo intencional, a una indicación geográfica intencional de los constructores del monumento. Les voy a dar algunos ejemplos solamente. Voy a hablar de tres monumentos de los 250 que analizó Carl Munck. El primero de ellos es una pirámide muy pequeña a un día de viaje del Cairo, a un día de viaje hacia el sur del Cairo, al sur de las grandes pirámides de Giza. Se llama pirámide de El Kula. Esta es una pirámide sólida, no tiene cavidades en su interior, no contiene ninguna tumba. Es un monumento completamente sólido, de forma cuadrada. Y Carl Munck empezó a notar lo siguiente. Dijo, a ver, este monumento de El Kula tiene 4 lados, como cualquier cuadrado, era perfectamente cuadrado, es perfectamente cuadrado. Tiene 3 pendientes individuales en cada uno de sus 4 lados. 3 por 4, 12. 3 pendientes por 4 lados le da un número de 12 pendientes. Y cada pendiente tiene 3 terrazas. Entonces, las 12 pendientes tienen 3 terrazas cada una, lo cual nos da 3 por 12, 36 terrazas en total tiene el monumento.
Esto es lo que notó Carl Munk. Bueno, cuando él se fijó a qué distancia geográfica se encontraba la pirámide del Kula de la gran pirámide de Keops, encontró que está a 1 grado y 36 minutos al oeste de Keops. Dijo, 1 grado 36. ¿Qué pasa si multiplicamos 1 por 36? Nos da 36, obviamente. Y 36 es la cantidad de terrazas que tiene este monumento. Entonces Carl Munk se preguntó, ¿será posible que esta casualidad, el monumento tiene 36 terrazas, que nos esté indicando la distancia geográfica a la que se encuentra respecto de la Gran Pirámide, que es 1 grado y 36 minutos? ¿Será una casualidad? Entonces Munk dijo, a ver, voy a mirar un poquito la latitud, la distancia a la cual se encuentra este monumento del Ecuador. Y se dio cuenta de lo siguiente. La pirámide del Kula está a 25 grados, 7 minutos y 29,6 segundos al norte del Ecuador. Él multiplicó 25 por 7 por 29,62 y le dio 5.184. Este es el producto de multiplicar todos los números que tiene la latitud de la pirámide del Kula, su distancia en grados, minutos y segundos respecto del Ecuador. Ahora bien, si nosotros tomamos el número de terrazas de esa pirámide, 36, y lo elevamos al cuadrado, porque la pirámide del Kula es cuadrada, por algo se llama la potencia al cuadrado, se llama así, y ya desde la antigüedad se llamaba así. Entonces multiplicamos 36 por 36, lo cuadramos, y luego lo multiplicamos por 4, porque tiene 4 lados cada cuadrado. 36 al cuadrado es 1296, y 4 veces 1296 nos da 5184. El mismo número, el mismo producto que nos daba todos los números de la latitud a que se encuentra al norte del Ecuador esta pirámide, que era 25 grados por 7 minutos por 29,6 segundos. Eso multiplicado nos da 5.184. Y las 36 terrazas al cuadrado y multiplicado por los 4 lados del cuadrado nos da 5.184 también. El mismo número, exacto. Acá el coronel Munk dijo, acá podemos tener algo, ¿no? Es un poquito rara esta coincidencia, pero claro, era un solo monumento. Un solo monumento. Entonces dijo, vamos a mirar otros monumentos que estén más lejos de la Gran Pirámide, mucho más lejos. No a un día de viaje por el desierto egipcio, sino que hay que atravesar todo el Mediterráneo y Europa. Y él se fijó en Stonehenge, el famoso monumento Stonehenge. Y se dio cuenta de una cosa, que el círculo original de Stonehenge estaba construido con 60 piedras, 60 grandes megalitos, 30 montantes y 30 travesaños, el círculo Sarsen, como se llama. El primer círculo de Stonehenge tenía 60 grandes piedras, ¿no? Entonces Munk, mirando la forma, en este caso no era cuadrado como la pirámide del Kula, sino circular Stonehenge. Todos los círculos sabemos que tienen 360 grados. Entonces multiplicó los 360 grados por 60 piedras. Y le dio 21.600, que es el número de minutos que hay, el número de minutos de arco que hay en cualquier circunferencia o en cualquier círculo. Todo círculo tiene 360 grados y 21.600 minutos, porque cada grado tiene 60 minutos. Entonces, 360 por 60 nos da 21.600. Entonces, ok, dijo Munk, acá tenemos
un número que emerge del diseño de Stonehenge. Es el 21.600. Pues se fijó que la latitud de Stonehenge es 51 grados y 10 minutos y 42,35 segundos al norte del Ecuador. Entonces Munch, siguiendo el mismo procedimiento que usó con la pirámide del Kula en Egipto, multiplicó 51 por 10 por 42,35 y le dio exactamente 21.600. Es decir, que los números de grados, minutos y segundos de latitud de Stonehenge multiplicados entre sí le dan 21.600. Y la forma del monumento es un círculo de 360 grados con 60 piedras, multiplicado el 360 por 60, nos da 21.600 también. Es decir, que la forma del monumento de Stonehenge está codificando su latitud respecto al Ecuador. Por eso Carl Munch llamó a su libro The Code, el código. Después Munch siguió investigando y se fue más allá del océano, cruzó el Atlántico. Dijo, vamos a mirar qué pasa con los monumentos americanos, ¿no? Fijó su atención en Chichén Itzá, en la pirámide escalonada de Kukulcán. Se dio cuenta que esta pirámide tiene 4 esquinas, así que el primer número que emerge de su diseño es el 4. Luego hay 4 escaleras con 91 escalones en cada escalera. 91 por 4 da 364. Más la plataforma superior, 365, que es el número de días que tiene un año. Ahora, multiplicando las 4 esquinas por 4 escaleras, por 9 terrazas, por 365, nos da 52.560. Y resulta que la pirámide de Kukulcán se encuentra a 119 grados de la pirámide de Giza, 42 minutos y 10,5 segundos. Multiplicado 119 por 42 por 10,5 nos da 52.558, algo muy próximo a 52.560. Así que otra vez vemos que la forma del monumento, en este caso un monumento de la América precolombina, nos está marcando o bien sus grados de latitud respecto al Ecuador, que eso no varía con respecto a la antigüedad, o bien su longitud respecto de la gran pirámide de Giza, que Munch descubrió era el meridiano central, marcaba el meridiano central del mundo antiguo. Hoy día la longitud se toma con respecto al meridiano de Greenwich, por una cuestión política. Hubo en su momento una discusión, en el siglo XVIII se intentó, los franceses querían tomar el meridiano de París, los ingleses tomaban el meridiano de Greenwich, luego como Inglaterra tomó mayor importancia política que Francia, se adoptó el meridiano de Greenwich, que es lo que usa hoy todo el mundo, pero no significa nada eso. En la antigüedad había un meridiano cero mucho más importante que el meridiano de Greenwich porque se basaba en razones geográficas. Es el meridiano que pasa sobre la gran pirámide de Giza. Ese meridiano abarca la mayor cantidad de tierras emergidas en todo el mundo. Ningún otro meridiano de los 360 o incluso en sus subdivisiones, que serían muchas más, ninguno abarca tanta cantidad de tierra emergida como el meridiano de Giza. Y ese era el meridiano cero de la alta antigüedad. Yo escribí un relato breve al respecto. Vamos a descomprimir un poquito de tanta matemática. No es mi intención abrumarlos con números. Un relato breve, digo, donde reflexiono sobre la importancia de este descubrimiento. Y lo llamé Meridiano Cero. Aún hoy llamamos occidentales a los países al oeste del meridiano de Giza.
y orientales a los países al este del mismo. Grecia, cuna de la civilización occidental, se encuentra justo al oeste del antiguo meridiano cero. Toda Europa, incluyendo los países escandinavos, se encuentra al oeste de la línea. Y también lo está San Petersburgo, la más europea de las ciudades de Rusia. Hacia el sur, el meridiano cero deja al oeste la República Sudafricana, colonizada por ingleses y bóers. Quedan únicamente al este los países cercanos al Cuerno de África, en su mayoría musulmanes. Nuestro lenguaje llama Anatolia, o Medio Oriente, a las tierras al este del meridiano, como Siria, Líbano, Israel, Palestina, Irak y Turquía. Este último país comprende una franja al oeste del meridiano cero. Corresponde a la antigua Jonia, cuna de los grandes filósofos griegos. Los evangelios fueron escritos en Alejandría, al oeste de Giza. Y hacia el oeste, a Europa y América, se expandió el cristianismo. Hay muy pocos países cristianos cuyo territorio entero queda al este del meridiano cero. Solo Armenia y las aisladas Australia y Nueva Zelanda. El Islam nació al este de la línea y allí prosperó, aunque algunos países musulmanes periféricos se encuentran al oeste. El budismo corresponde enteramente al oriente, así como el brahmanismo. Pero no solo la política y la religión se distribuyen con respecto a esta línea imaginaria. Las vestimentas, los usos sociales, también muestran su influencia. En las últimas décadas, América y Europa se volvieron feministas, mientras que Asia permanece patriarcal. El esquema del mundo se parece ahora al yin-yang, con un hemisferio yin, occidente, y otro yang, oriente. La fidelidad al esquema es perfecta, pues dentro del hemisferio yin podemos señalar un punto yang. Son los mormones polígamos y patriarcales de Colorado. Y en el hemisferio yang, un punto yin, la sociedad matriarcal Mosu. Ambos enclaves se encuentran en los países líderes de sus respectivos hemisferios, Estados Unidos y China. Con lo cual se realiza plenamente el ideograma tradicional de los opuestos. Antiguamente las polaridades estaban invertidas, pero no se referían a masculino-femenino, sino a activo-pasivo. Occidente era yang, colonizador, científico. Oriente era yin, meditativo, mágico. Esta división de la noosfera en dos hemisferios recuerda la anatomía del cerebro humano. Es como si la humanidad se especializara en distintas funciones según las áreas geográficas. Las filosofías de Oriente desarrollaron la intuición y la introspección. Las de Occidente, el racionalismo y la acción. Funciones distintas pero complementarias, tal cual lo hacen los hemisferios cerebrales. El meridiano cero representa el istmo entre ambos hemisferios, una divisoria descubierta por la genialidad del hombre antiguo. No es una línea convencional, como el insípido meridiano de Greenwich. Es un meridiano determinado con base en estudios geodésicos, pues atraviesa la mayor cantidad de tierras emergidas sobre el mar de norte a sur. Representa al centro del mundo, y las pirámides de Gizeh fueron erigidas para señalarlo. No sería mala idea volver al meridiano cero de la remota antigüedad, el único digno de tal nombre en la Tierra. Este fue mi relato sobre la vigencia del meridiano cero en nuestra época. Pero volvamos a la remota antigüedad y al código de Carl Munk. Y todos quienes hemos estudiado algo de cartografía, nos preguntamos cómo era posible que en la remota antigüedad
se pudiese situar la longitud de un monumento con tal precisión con respecto a la Gran Pirámide de Giza. Porque la localización de un punto geográfico con respecto al ecuador o a la línea equinoccial, como se le decía en el Renacimiento, es algo que siempre se pudo hacer observando las estrellas, mirando la altura sobre el horizonte que alcanza una determinada estrella, como la estrella polar actualmente, se puede determinar a qué distancia uno se encuentra de la línea equinoccial o del ecuador. Entonces podemos pensar que tenían instrumentos, astrolabios u otro tipo de instrumentos. El astrolabio es un invento árabe, pero en la antigüedad había otros tipos de instrumentos también para medir la altura de las estrellas. Así que no es tanto el problema la latitud, que esa la podían conocer con respecto, midiendo la altura de las estrellas sobre el horizonte. El problema es la longitud, porque todos los tratados de cartografía nos enseñan que la longitud no se puede conocer con exactitud sin un cronómetro de gran precisión. Recién se pudo empezar a conocer con precisión las longitudes geográficas cuando se inventó el cronómetro marino por Christian Huygens en el siglo XVIII. Antes de eso era muy impreciso. Y para aquellos, digamos, que no han estudiado estos temas, lo que se les puede explicar es lo siguiente. Entonces imagínense que las estrellas salen en el horizonte a una determinada hora. Nosotros lo vemos porque tenemos relojes muy precisos. Entonces nosotros decimos ahora, a ver, esta estrella salió a las 5:29 en punto y sabemos que el meridiano de Greenwich tiene 3 horas de diferencia con Argentina, por ejemplo. Entonces, salió, estamos a 3 horas, o medimos, si estamos en un barco, medimos la hora, tenemos dos cronómetros, uno que está con la hora de Greenwich y otro con la hora de donde nos encontramos, en una costa americana, y vemos, mira, esta estrella ha salido 3 horas después de la hora que medíamos cuando nos encontrábamos en Greenwich. Entonces, teniendo esos cronómetros, uno puede establecer la longitud. Pero ¿cómo hacían los antiguos sin esos cronómetros? La verdad que a nadie se le ha ocurrido un método para definir la longitud con tanta exactitud, porque además miren que estas cuentas que encontró Carl Munck son cuentas muy exactas, no solo nos dicen los grados y los minutos de longitud, sino también los segundos, que esos varían con muy poca distancia recorrida, ya varían los segundos. Entonces hace falta, prácticamente nos haría falta un GPS, un sistema de posicionamiento global para conseguir la exactitud que consiguieron los antiguos constructores de monumentos en todo el mundo antiguo. Estamos hablando de situar pirámides americanas exactamente, con una longitud medida exactamente en grados, minutos y segundos con respecto de la Gran Pirámide de Giza. Eso, con lo que nosotros sabemos de la tecnología de la antigüedad, no se puede hacer. Y entonces surgen aquí algunas conjeturas. Yo creo que esta sería la evidencia más sólida para pensar en algún tipo de civilización extraterrestre en la antigüedad. Porque disponían de algo similar al sistema de posicionamiento global que disponemos hoy. Yo no soy partidario de los antiguos astronautas, pero admito que aquí estoy dando una evidencia de la cual se podrían tomar los partidarios para decir, bueno, pero mirá, ¿cómo hacían estos antiguos ingenieros para conocer la longitud exacta de cualquier monumento, sea en las Islas Británicas, sea en América, con respecto de la Gran Pirámide de Giza? Sin contar lo que acabamos de decir, de que la Gran Pirámide está situada justo sobre
el meridiano que más tierras emergidas sobre el mar abarca, para lo cual habría que conocer el mapa del mundo también. Así que acá tenemos evidencia o de alguna supercivilización, o vaya a saber de qué, pero parece bastante evidente que en la antigüedad había un conocimiento grosso, por decirlo con una palabra común aquí en la Argentina. Resumiendo las conclusiones que emergen de los estudios de Carl Munck y de otros investigadores que han venido después, podemos decir lo siguiente. Primero, los sitios antiguos en todo el mundo están posicionados de manera muy precisa en un sistema de coordenadas global en relación con la posición de la Gran Pirámide de Giza. Segundo, las posiciones de los sitios se dan en la geometría de su construcción. Tercero, se usó un sistema de números muy antiguo que llamaremos gematría. Cuarto, los números gematrianos se encuentran en mitos y religiones antiguas, incluida la Biblia. Quinto, los números de la gematría fueron utilizados en sistemas de pesos y medidas por los pueblos antiguos, incluyendo los griegos, los egipcios, los persas, los babilonios y los romanos. Hay un libro que quiero recomendarles especialmente sobre esto, se llama La Primera Civilización, lo tengo aquí. Sus autores son Christopher Knight y Alan Butler. Hay traducción española de este libro, editorial Zenit, y aquí van a ver con toda claridad cómo se relacionan muy íntimamente entre sí los sistemas de pesos y medidas griegos, egipcios, persas, babilonios y romanos y hebreos también. Sigo con las conclusiones. Estaríamos ya en el número sexto. Los antiguos mayas utilizaron los números de la gematría en su cronometraje muy preciso y en su calendario. Séptimo, el sistema del código utiliza constantes matemáticas como pi y el radián. Octavo, el sistema, el código del que hablaba Carl Munck, también utiliza convenciones que todavía están en uso, como el círculo de 360 grados, 60 minutos, 60 segundos, el sistema de numeración de base 10, el pie de 12 pulgadas y la milla de 5.280 pies, a la cual también hay que agregar el metro, que se redescubrió, se reutilizó en el siglo XVIII en Francia, pero ya en la antigüedad había una medida igual al metro porque es la 40ª parte del meridiano terrestre, es decir, que es una medida que proviene de las medidas de la Tierra. Como ya se conocían las medidas de la Tierra en la alta antigüedad, el metro también se utilizaba. Respecto de los 360 grados, sabemos, se nos enseña en los libros que esto lo utilizaba la civilización sumeria, la más antigua de las que se conocen. 360 grados, también había 60 minutos por grado y 60 segundos por minuto. Eso que seguimos utilizando hoy en nuestra medida del tiempo y en nuestra medida de la geometría del círculo, ya proviene de Sumeria, pero también lo tenían, por ejemplo, los antiguos hindúes, las más antiguas civilizaciones de la India. Es decir, es un conocimiento universal de las antiguas culturas. Y no podemos decir que lo hayan inventado los sumerios, ni los hindúes, sino esta muy antigua y muy sofisticada civilización que nos dejó estos monumentos, este posicionamiento de los monumentos tan preciso. Y también dejó una tradición según la cual todas las grandes civilizaciones de la antigüedad continuaron, los iniciados en las ciencias herméticas y la ingeniería sagrada de todas las grandes civilizaciones, continuaron esta tradición dejada por la primer gran cultura de posicionar los monumentos con estas medidas, estos números de gematría,
y esta exactitud. Por último y en noveno lugar, también debo decir que las líneas de Nazca, las figuras de Nazca, también se posicionan muy precisamente en esta matrix global. Venimos hablando aquí de una alta civilización antigua, cuyos conocimientos superaban en mucho todo aquello que la historia o la arqueología suponen. Una cultura muy sofisticada que influyó en todas las grandes civilizaciones de la antigüedad. Y hay mitos que nos hablan de esa gran civilización. Hay mitos por todo el mundo. Los incas, por ejemplo, las culturas del altiplano, hablaban de los viracochas, de aquellos que les habían traído la civilización al altiplano, que les habían enseñado a construir en piedra, que les habían enseñado el secreto de los cielos. Y ellos tenían incluso una caracterización racial de los viracochas. Decían que eran hombres blancos, barbados y rubios. Esto no lo invento yo, está en los mitos. También los aztecas, los mayas, los antiguos indígenas de México, tenían el mito del Quetzalcóatl, quien les enseñó las artes de la civilización en la antigüedad, y era un hombre blanco y barbado. Todos conocemos que cuando llegó Hernán Cortés a México, los primeros indígenas que lo vieron informaron a Moctezuma, al emperador de los aztecas, le informaron: vinieron unos hombres blancos con barba del otro lado del océano. Y Moctezuma y los suyos, los sacerdotes, sus generales, todos dijeron: entonces estos son los dioses que han vuelto, es Quetzalcóatl que volvió. Todos sabemos esa historia, no es un invento, eso está en todas las crónicas. Y es más, Hernán Cortés llegó el mismo día en que una profecía antigua decía que iba a llegar, que iba a volver Quetzalcóatl. El mismo día exactamente llegó Hernán Cortés. Entonces no podemos ignorar estos mitos, ¿no? Yo veo que la antropología actual tiene como una mirada bonachona y yo diría un poquito sobradora, ¿no? Sobre los mitos de los indígenas. Por un lado, fingen apreciar a los indígenas, y por otro lado, hay una actitud como paternalista, como de subestimar. No, estos son mitos, son cosas que... Vaya a saber por qué se les ocurrió a los aztecas o a los incas hablar de hombres blancos y barbados. Oiga, hombre, se les ocurrió porque sus tradiciones le decían que eran así, los hombres que les enseñaron la civilización. O sea, no era una imaginación de ellos, era una tradición. Para ellos la tradición era la historia. Entonces, hoy día se subestima esa historia de los pueblos indígenas diciendo que son mitos. Y los mitos se les quita toda su carga mágica y se convierten en simples fábulas nacidas de la ignorancia. Se subestima totalmente ese tipo de informes que nos dan los indígenas, de que efectivamente hubo una gente que les trajo todos estos conocimientos súper avanzados de que estamos hablando y que les enseñó a construir. Entonces, estas élites que llegaron les enseñaron a construir los monumentos y esos monumentos incluían en su forma geométrica referencias al meridiano de la Gran Pirámide de Gizeh, referencias exactas a la latitud geográfica que se encontraban con respecto al Ecuador.
es una realidad el tema de los viracochas y el tema de Quetzalcóatl.